En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El título que le hemos puesto nosotros a este sermón es Sosteniendo a los Santos. Sosteniendo a los Santos. Y la enseñanza que está en este capítulo 8 del libro de 2 de Corintios, e incluso en el capítulo 9, no es más que la continuación de la instrucción sobre una clase de ofrenda muy específica que se había solicitado para que el apóstol Pablo la llevara a cabo. Mira, esa ofrenda que él tenía que levantar o recoger era una ofrenda de tipo, o no se trataba de una ofrenda de tipo general, sino de una muy especial que Pablo denomina en el versículo número 4 de 2 de Corintios 8, el sostenimiento para los santos, o el sostenimiento de los santos. Y esa era realmente un apoyo que se estaba pidiendo para los hermanos pobres que vivían en Jerusalén. Si ustedes recuerdan la historia del pueblo judío, del pueblo cristiano, cuando vino el Evangelio, dice que muchos venían al tiempo de Pentecostés y llegaron en Hechos capítulo 2 a Jerusalén, y venían de los poblados, de las ciudades, de diferentes lugares, llegaron a Jerusalén. Estos hombres y mujeres dejaron sus casas y llegaron a Jerusalén. Pero cuando vino la fiesta de Pentecostés, ellos no esperaban que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Muchos empezaron a hablar en la lengua desconocida. Habían, dice, partos, medas, elamitas, y ellos anunciaron, los creyentes, los apóstoles, los discípulos del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaron el Evangelio en otras lenguas, en la lengua de ellos, a estas personas que se expusieron en ese momento. Cuando ellos conocieron al Señor, ellos no regresaron a sus casas. Los hermanos practicaron la hospitalidad. Muchos de los que venían de lejos se quedaron en Jerusalén, perdieron sus trabajos. Los hermanos o la iglesia se multiplicó, estaban otros quedándose en casa, y ocurre que hubo necesidad de comer, de alimentar. Ya otros no regresaron a su casa, se quedaron en Jerusalén. Lo que habían recibido era algo glorioso. Habían salido de las tinieblas a la luz admirable. Habían salido de la oscuridad a la luz. Habían pasado de muerte a vida. Ellos querían más. Y ellos determinaron quedarse en Jerusalén. Y el número de los discípulos aumentó. Y así como aumentó el número de los discípulos, aumentó también la necesidad. Hubieron muchos necesitados. Y esa es la clase de ofrenda aquí que se está mencionando, que se quería levantar una ofrenda para estos santos que estaban en Jerusalén. Eran hombres, mujeres y niños que necesitaban una ayuda de parte de estos hermanos que habían entendido y conocido el Evangelio. Era realmente un apoyo a estos hermanos pobres que estaban viviendo en Jerusalén. El libro de Proverbios, el capítulo 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En Proverbios 28, 27 dice: el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Estos creyentes
fueron instruidos para que se acuerden de los pobres. Eran personas que no conocían, eran desconocidos, pero eran hermanos en Cristo. Cabe notar que, en primer término, toda instrucción relacionada con esta ofrenda, a la cual se menciona en 2 de Corintios capítulo 8, no tiene que ver con el sostenimiento de la iglesia local. No era para arreglar el altar, no era para poner bancos, no era para poner las cortinas. Si estuviéramos en este tiempo, no era para los aires acondicionados, no era para los equipos de sonido, no era para equipos musicales, no era para pintura. No era para eso. La ofrenda que estaban pidiendo era una ofrenda para ayudar a gente necesitada. Esa era la clase de ofrenda a la cual estaban aquí ellos requiriendo. Era una ofrenda que se requería suplir necesidades materiales de hermanos. Y lo que nosotros debemos de hacer como buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado es determinar los principios bíblicos que se aplican a todas las ofrendas que nosotros damos. Por lo tanto, antes de desarrollar el sermón, yo lo que quiero es que podamos nosotros hacerle como un seguimiento o ver la historia de esta clase de ofrenda. Y ocurre que Pablo, Bernabé y Tito, cuando ellos se convierten, ellos habían llevado una ofrenda de parte de los hermanos de Antioquía a los santos necesitados que estaban en Jerusalén, allá en Judea. Ahí estaban. Y cuando terminaron la entrevista que tuvieron, una conversación con los apóstoles le pidieron a Pablo, Bernabé y Tito que se acordaran de los pobres. Esa fue la recomendación. Acuérdense de los hermanos menesterosos de Judea. Y la recolección de este donativo que tenía que hacer el apóstol Pablo fue en él una gran preocupación por todos los viajes y las iglesias por donde él estaba. Veamos cómo es que ocurre esta recomendación. En Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: entonces, después de 14 años, subía otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Ahí están los tres: Pablo, Bernabé y Tito. Versículos 9 y 10 del mismo capítulo. Dice: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Ahí está la primera recomendación. Los apóstoles le dicen a estos hermanos que iban a ser misioneros y que iban a viajar por diferentes ciudades, iban a visitar otras iglesias, iban a abrir iglesias. Dicen: mira, cuando tú estés por la iglesia de Macedonia, cuando tú estés por la iglesia de Filipo, de Tesalónica, cuando tú vayas por Corinto, acuérdate de estos pobres que están acá con nosotros. Esa es la recomendación que hacen. Es una recomendación. No era una obligación, es una recomendación. Así que Pablo se va con eso muy preocupado y él empieza a dar instrucciones por las iglesias donde va. Entonces veamos ahora la instrucción que él da. En 1 Corintios 16, del 1 al 4, dice la Biblia lo siguiente: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, le está diciendo la iglesia de Corinto, hagan ustedes también como instruí a la iglesia de Galacia. Versículo 2. ¿Y cuál era la instrucción? Oiga esto: que el primer día de la semana, o sea, como un día como hoy, un domingo, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designados, para que lleven
vuestra contribución a Jerusalén. Según este versículo, el versículo 1, el apóstol ya había enseñado a la iglesia de Galacia había dado la instrucción, pero en el versículo 2 en adelante ahora instruye a la iglesia de Corinto, quienes se habían comprometido a colaborar, a dar, pero no habían cumplido su compromiso. No habían cumplido su compromiso. Así que primero está la recomendación, luego está la instrucción. Pero Pablo tiene que hacer una aclaración a esta iglesia de Corinto, para que ellos sepan cómo tenían que dar. Y dice el versículo 8 y 9 de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 8 y 9, dice: no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Qué interesante. Cristo, teniendo todo en el cielo, la adoración, abundancia, decidió humillarse, hacerse un mortal y venir a esta tierra a nacer en un pesebre y a tener escasez. Él se hizo pobre para que tú y yo, con la pobreza de Él, fuésemos enriquecidos. ¡Qué misterio! Ese es un misterio realmente. ¿Tú sabías que venimos a este mundo desnudos? Y desnudos nos vamos. Ni tú ni yo no nos vamos a llevar nada de este mundo. Así que Pablo tiene que instruir, aclarar que esa ofrenda no era una obligación, no era un mandamiento, era para probar la solicitud de otros. Así que luego él lleva a cabo y realiza esta, en cuarto lugar, primero hay la recomendación, luego está la instrucción, después está la aclaración y ahora vamos a ver la realización, cuando ya levantan la ofrenda. Porque cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos desde Corinto, al final de su tercer viaje misionero, indicó él que todos habían cumplido y estaba listo para llevar la ofrenda a Jerusalén. Él realiza y recolecta las ofrendas. En Romanos 15, del 25 al 28, dice lo siguiente: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Él ya aquí está testificando que realizó la colecta, que Macedonia, que Acaya habían colaborado. El quinto paso de la historia de esta ofrenda que se recolecta es que es entregada. Se entrega la ofrenda. La última referencia a este donativo se encuentra en Hechos, donde Pablo testifica que ha cumplido con su deber de acordarse de los pobres. De acordarse de los pobres. En Hechos 24, versículos 16 al 17, dice la Biblia: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Él llegó a Jerusalén y de todo lo que había recaudado en Macedonia, en Acaya, él lleva su ofrenda y la entrega. Entonces vamos a desarrollar ahora sí, habiendo visto el histórico de esta ofrenda,
el ejemplo de estos hermanos en Macedonia. ¿Quiénes eran estos hermanos? Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y para estimular en las ofrendas y para que entiendan, él pone como ejemplo a los hermanos que estaban en Macedonia. La iglesia de Corinto era una iglesia próspera, era una iglesia donde estaba dentro de un territorio que era rico. Y Pablo pone como ejemplo a estas iglesias pobres de Macedonia. Estas iglesias de Macedonia fueron establecidas por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y eran las iglesias de Macedonia estaba constituida por 3 iglesias: la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Las 3 iglesias eran las iglesias de Macedonia. Y estas iglesias, con estos hermanos, eran el objeto de la gracia salvadora del Señor. Dios los había transformado, había hecho de ellos nuevas criaturas, tenían el entendimiento de quién era su Señor. Y estos hermanos, yo me imagino que cuando se bautizaron también se les mojó el bolsillo porque fueron generosos. Fueron generosos, muy generosos. Y para referirse a la ayuda monetaria, Pablo utiliza por 10 veces una palabra griega que es la palabra griega charis, que es donde se deriva la palabra gracia o carismático. En 8.4, por ejemplo, se traduce como la palabra privilegio. En 8.6 se dice obra de gracia. En 8.19 se dice donativo. Y yo pienso, hermano, que todo cristiano que ha experimentado, óigame bien, que ha experimentado la gracia salvadora del Señor, cuando uno ofrenda por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Nada más. El que sabe lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando uno ofrenda y da, lo hace por gratitud. Por gratitud. Motivado por ese favor inmerecido. Y esta regla incluye al que quiere tener éxito también en el ministerio. Entonces vamos a ver qué eran estas iglesias de Macedonia. En el libro de 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Leemos estos 2 textos. Deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Las iglesias de Macedonia, es decir, la iglesia de Berea, Filipos y Tesalónica, ¿sabes cómo estaban? En gran prueba de aflicción. Así lo dice la Biblia. Pero también dice que aparte de la aflicción, tenían una profunda pobreza. Profunda pobreza. Y usando el ejemplo de la generosidad de los macedonios, Pablo plantea a los corintios el desafío de que fueran más allá de una ardiente aceptación de la idea de una colecta. No solamente tenía que quedarse en una idea, sino que Pablo los anima a que vayan al hecho concreto de poder dar. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Aparte de sus problemas y tribulaciones, la Biblia nos dice que estas iglesias eran pobres. Ante el hecho de su situación, podía describirse como casi estar en la miseria. Y a pesar de estar en la miseria, su generosidad se mostró a través de las ofrendas que ellos dieron. Y era impresionante de cómo estas iglesias que eran pobres fueron muy generosas. Era impresionante. Yo creo que en este tiempo toda esa región, con excepción de las colonias romanas de Patros y de Corinto,
estaban en una pésima condición de pobreza y de miseria. ¿Cuál era la real situación en que vivían los macedonios? Y el texto que leímos, el versículo 1 y 2 de 2 de Corintios 8, usa 3 palabras para describir la condición en la que estaban. Dice el primero, gran prueba de aflicción. Así estaban estos hermanos, en gran prueba de aflicción. Desde el principio, cada una de las iglesias que creyeron en Cristo, ¿sabes a qué se pusieron? A la persecución, a la mofa, al menosprecio y a la oposición. Estos hermanos eran hermanos perseguidos. Estaban siendo perseguidos, eran oprimidos. Ellos pertenecían a una colonia romana. Y Pablo, a estas alturas, él describe que estaban, a causa de esa persecución y opresión y menosprecio, estaban en gran prueba de aflicción. Pero también nos dice la Biblia, en el versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, oiga bien, abundó su gozo. Qué interesante, ¿no? Ellos no estaban renegando de la vida, no se estaban quejando. A veces nosotros tenemos escasez y necesidades, o una dolencia, o una enfermedad, o algo no está bien, no nos alcanza lo que tenemos. Y lo primero que hacemos es amargarnos, quejarnos. Estos hermanos estaban en aflicción, pero estaban gozosos, tenían gozo. Dios los había transformado, eran nuevos individuos, nuevas personas. No importa la circunstancia, decían ellos, tengo al Señor. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Así estaban estos hermanos. Tenían gozo. En medio de la aflicción, su gozo en Cristo abundaba o desbordaba. No se podía contener. Esto me recuerda a las palabras del profeta Nehemías, que dice en el capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, pero había gozo. Había gozo. ¿Sabes que el gozo no es algo que viene como producto de las circunstancias que nos rodean? Porque hay gente que tiene mucha abundancia y vive amargada. Tú lo ves en el rostro. Tú lo ves, lo notas. Andan mal encarados, siempre quejándose. Pero esa gente había sido transformada por Cristo. Eran nuevas criaturas. Tenían vida abundante. Tenían la salvación. Tenían vida eterna. Cristo era su Señor. Cristo era su Rey. Él los guardaba, Él los cuidaba, Él les suplía, Él los protegía. Cristo hacía eso en ellos. Pero aparte de estar en profunda aflicción o en gran prueba de aflicción y tener gozo, dice la Biblia, el versículo número 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y luego dice, y su profunda pobreza. Oye, piensa en esas palabras, su profunda pobreza. No eran solamente pobres, eran profundamente pobres. Eso es lo que dice la Biblia. Las palabras
que se traducen aquí como profunda pobreza, significa que literalmente ya estaban en el extremo de morirse de hambre. De morirse de hambre. El área que antes era rica había pasado por 3 guerras. Y cada vez que hay una guerra en una nación, es como cuando hay un terremoto. Y viene necesidad, y viene escasez, y viene peste. Habían pasado 3 guerras. Pero aparte de esto, los romanos se habían apoderado de las minas de oro y de plata que había en la región. Pero aparte de eso, la carga de impuestos era ya insoportable. Era insoportable. Esa era la condición de ellos. Estaban en grande prueba de aflicción, pero tenían gozo. Y aparte de eso, eran profundamente pobres. Mi segundo punto tiene que ver ahora con la ofrenda que ellos dieron. La ofrenda que este grupo de Macedonia dio. Y eso está en el versículo 2 al 4. Y dice la Biblia, 2 Corintios 8, del 2 al 4. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ahí está el propósito para el cual era la ofrenda. Era para sostener a los pobres que estaban en Jerusalén. La profunda pobreza y la persecución no eran excusas válidas para dejar de contribuir a la causa del Señor. No eran excusas válidas. Alguien puede decir, no, es que no tengo, que soy pobre, que tengo deudas. Eso no es válido. No es válido ante el Señor. La ofrenda que ellos dieron tiene una triple descripción. De 3 maneras se describe la característica de la ofrenda que ellos dieron. Lo primero que quiero resaltar es que la ofrenda que ellos dieron fue una ofrenda generosa. Eso es lo primero que quiero resaltar. Fue una ofrenda generosa. Mira lo que dice el versículo número 2, la última parte. Dice, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esa palabra liberalidad en el original griego lo que quiere decir es generosidad. Si quisiéramos traducir el texto diríamos sobreabundó en la riqueza de su generosidad. Y eso quiere decir también esa palabra liberalidad significa generosidad, pero también significa sencillez o simplicidad. La gente dio con sencillez. Con el paso del tiempo esa palabra tuvo otra connotación u otro significado. Hay muchas palabras que con el paso del tiempo cambian el significado real de lo que quiere decir esa palabra. Y esta palabra tiene que ver primeramente con la actitud con que ellos daban. Con la actitud. Y la única motivación que poseían, ¿sabes cuál era? La de poder socorrer a esos hermanos que estaban necesitados allá en Jerusalén. Eso era lo único que los motivaba. Ellos no estaban buscando alabanza para sí mismos. ¿Sabes por qué no la buscaban? Porque ni los conocían. Con el paso del tiempo esa palabra se degeneró y la palabra generosidad significó cantidad. Y la suma de la contribución que ellos dieron era grande comparada con su profunda pobreza. Y esto nos enseña que también los pobres pueden ser generosos. Porque así como hay ricos tacaños y codiciosos, también hay pobres tacaños y codiciosos, que no son generosos. Así que esa característica número 1 de lo que ellos dieron fue que fue una ofrenda generosa.
Lo segundo es que esa ofrenda fue voluntaria. Versículo número 3 dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Dieron de su propia voluntad. Pablo no tuvo que presionarlos, no tuvo que rogarles para que dieran. Su ofrenda fue completamente voluntaria. Y en el contexto, Pablo repite 4 veces la misma palabra para indicar que la ayuda que ellos iban a dar debía de ser una ayuda voluntaria. Voluntaria. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:11 dice la Biblia, ahora pues acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Haya la buena voluntad. 2 Corintios 8:12. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. 2 Corintios 8:19. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. 2 Corintios 9:2. Pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pues conozco vuestra buena disposición o vuestra buena voluntad. ¿Sabes que lo que ellos dieron? Tú te das cuenta que la enseñanza es clarísima. Nuestras ofrendas, lo que nosotros damos, ha de ser voluntario. Voluntario. Pero en tercer lugar, la ofrenda que dieron estos hermanos para ayudar a estos necesitados fue una ofrenda sacrificial. Sacrificial. Dice el versículo número 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. ¿Sabes? El dar sacrificialmente es el poder dar sin considerar el mañana. Nosotros cuando damos siempre como medidos y estamos pensando en el mañana y preocupados del mañana. Pero tú no sabes qué va a pasar contigo ni conmigo hoy, esta noche. No sabemos. Ciertamente no sabemos. Tal vez vengan por nosotros esta noche. Por lo tanto, veamos el ejemplo de estos hermanos. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia de una mujer que era viuda. Pero no solamente que era viuda, sino que aparte de ser viuda, porque hay viudas ricas, esta era una viuda pobre. En Lucas capítulo 21, del 1 al 4, dice la Biblia así: levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron de la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Los pobres no están excluidos. Esta mujer no solamente que era pobre, sino que era viuda. ¿Sabes que cuando uno conoce al Señor, el dinero pasa a un segundo plano? Porque nosotros aprendemos a sembrar en el reino venidero y a hacer tesoros en el cielo.
Segunda de Samuel 24, del 18 al 24. Dice la Biblia: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo Arauna, se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Arauna dijo: ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar al Señor, a fin de detener la plaga del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira, los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Arauna lo da al rey. Y Arauna dijo al rey: que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré. Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. A veces nosotros queremos dar lo que nos sobra o lo que no nos cuesta. Mejor no lo des. Y te lo digo con mucha humildad. Mira, ni la iglesia ni Dios necesita ese tipo de ofrendas. Si vamos a dar algo, demos algo voluntario y sacrificial. Dios no necesita de mis ofrendas, pero si yo voy a darle algo a mi Señor, voy a hacerlo sacrificialmente, voluntariamente, generosamente. Veamos nuestro propio corazón cada vez que demos. ¿Cómo damos? No seas como esa paciente. Mire, me encontré un $1 botado afuera. Es para la iglesia. Por favor. Yo lo recibí, está bien, le digo gracias. El sacrificio era tal de estos hermanos que Pablo no quería recibir la ofrenda. Tomando en cuenta la situación de estos hermanos, el apóstol consideró que el sacrificio de esta gente era demasiado grande y se rehusaba a tomar o aceptar ese donativo. Y él no lo hizo hasta que después de escuchar muchos de sus ruegos, lo tuvo que aceptar. Le insistieron que recibiera la ofrenda a pesar del sacrificio que representaba. Ellos consideraban que privarse de sus pocos bienes, ¿sabes qué era? Era un privilegio. Era un privilegio. Y de esta manera demostraba la comunión que existía entre ellos y esos hermanos a quienes no conocían que estaban en Judea. Y esta es una forma correcta de servir a hermanos desconocidos. Dice el versículo 4, 2 Corintios 8, 4, dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Muchos ruegos. Por favor, Pablo, acepta nuestra ofrenda. No, pero que usted necesita, acéptala. La ofrenda, según este texto, debe ser generosa, voluntaria y sacrificial. Mi último punto tiene que ver con qué era lo que los motivaba o qué es lo que los motivó a estos hermanos de Macedonia a dar. ¿Qué era lo que los motivó a dar? Había una necesidad ya. Sí, hay muchas necesidades. En las iglesias, en todo lugar hay necesidades. Aquí hay necesidades. Generalmente damos cuando conocemos a alguien. Ellos estaban dando a quienes no conocían o para quienes no conocían. Y yo creo que la motivación
o lo que realmente los motivó a dar, era lo que la Biblia nos describe en el versículo número 5 de 2 de Corintios, capítulo 8. Y ahí nos dice la Biblia: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y ahí está la clave de esa motivación que había en ellos para dar. Este es un lindo testimonio de los macedonios. ¿Sabes cuál? Que se dieron, se entregaron. ¿Sabes a quiénes primeramente? Al Señor. Y todo empieza por allí. La cosa es entender si pertenecemos a Cristo. Porque cuando uno pertenece a Cristo, no se nos hace imposible servir. No se nos hace imposible obedecer. No se nos hace imposible ofrendar. No se nos hace un problema ayudar. No se nos hace un problema. Ese no es un problema. Porque me he entregado a Cristo. Pertenezco a Cristo. Lo que realmente motivaba a esta gente a dar es que se habían entregado con cuerpo y alma al Señor. Y ahora Él era su rey. Él era el que los sostenía. Ellos no tenían las preocupaciones del mañana, del pasado. Ellos vivían para Dios. La mayordomía es sobre todas las cosas. El manejo del dinero sobre todas las cosas, ¿sabes qué es? Es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Es si pertenecemos o no a Cristo. En otras palabras, es algo que tiene que ver con el corazón. Los macedonios podían dar porque ya se habían dado a sí mismos a Cristo. Él es el dueño del oro y de la plata. Mi Padre es rico. Él es todopoderoso. Hay una vieja ilustración acerca de un misionero que él estaba testificando y predicándole a un cacique indio. Y el cacique indio, después que le predicó, en gratitud, lo oyó, viendo el esfuerzo y el riesgo que había tomado, este cacique indio le ofrece ofrendas de caballos, colchas y alhajas. Y el misionero le dice: mi Dios no quiere ni tus caballos, ni tus colchas, ni tus alhajas. Le dice al cacique. Mi Dios lo que quiere es al cacique mismo. Y el cacique le responde, el indio: tu Dios es un Dios muy sabio, porque cuando me entregue a Él, también recibirá mis caballos, mis colchas y mis alhajas. ¿Sabes que todo lo que tú tienes y lo que yo tengo no es porque lo merecemos? Ni siquiera es porque nos lo hemos ganado. No merecemos nada. Cuando tú tienes un viaje, tú tienes un bien, tienes un trabajo, tienes un carrito, tienes una casa, o tengas lo que tengas, no es porque te lo mereces, ni porque te lo has ganado. Porque así como Dios te lo ha dado, te lo puede quitar. ¿Sabes por qué lo tienes? Por la misericordia y gracia del Señor. Todo lo que tenemos es de Él. Y Dios un día nos va a pedir cuenta para saber cómo administramos nuestros bienes. Así que no te apropies de nada, porque tú y yo lo que somos es simplemente mayordomos de la multiforme gracia que Dios nos ha confiado en nuestras manos. Y ese era el secreto de la generosidad de los macedonios. ¿Qué fue lo que los motivó a dar a pesar del sacrificio que representaba? Sin lugar a dudas, todo surgió de su entrega total a Cristo. De su entrega total a Cristo.
Y el resultado de esa entrega fue la ofrenda que ellos dieron. Porque luego dice Pablo, se entregaron primero a Cristo y luego a nosotros. Cuando un creyente, cuando un cristiano está totalmente consagrado al Señor, no tiene problemas de mezquindad, de tacañería, de codicia. No tiene esos problemas. Más bien, es alguien que va a estar siempre presto a colaborar cuando se presente la necesidad. Para concluir, yo creo que, hermanos, esto es algo para los hermanos, no es para los amigos, para los cristianos en sí. Para concluir, en todo tiempo la iglesia debe de dar, en todo tiempo. Yo creo que este es el principio del reino de Dios que debe prevalecer a pesar de los principios del mundo y de toda circunstancia. La iglesia debe aprender a dar con liberalidad, con generosidad. La iglesia puede dar, ¿sabes por qué? Porque Dios nos dio primero. Él no escatimó la vida de su propio Hijo. Y viendo ese ejemplo de generosidad de Dios el Padre, tú y yo tenemos que seguirlo. Más bien, todo creyente es alguien que ofrenda, que da voluntariamente, con generosidad, con liberalidad. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.